van a interesar aquellos equipos de comunicaciones que se utilizan en Ethernet, que es la norma de acceso al medio que nosotros usamos, y 802.11, que es wireless LAN. Entonces, básicamente, vamos a tener dispositivos de capas físicas cuyo único objetivo es el de copiar señales o cambiar el medio físico. Recibís una señal de una característica y la cambias por otra, ¿sí? Compartir medios, ¿sí? Adaptar la señal del medio a un puerto de comunicaciones, en fin, cada uno de estos dispositivos tendrá una función en particular. Lo que están viendo en pantalla son transceptores. Los transceivers son dispositivos que se conectan a una interfaz que tenían los viejos hubs, los routers y las PC inclusive, y vos que tenían una interfaz de salida. Esta interfaz de salida que están viendo aquí es un puerto serial de 15 pines, ¿sí? Se llama AUI. El objetivo de este puerto serial de 15 pines era que vos pusieras el transceiver de acuerdo al medio físico que tuvieras. ¿Qué significaba esto? Vos comprabas esto principalmente venía en las notebooks o router. Entonces vos comprabas un router y el router traía un puerto 2 Ethernet, los puertos de comunicación WAN, y traía uno de estos para que vos conectaras el router a un medio físico que podía ser un cable UTP, podía ser una fibra óptica, podía ser un coaxial grueso, este es el coaxial grueso, este es el coaxial grueso, o podía ser un coaxial fino. Entonces, para poder llevar el router a cualquier medio físico, tenía esta interfaz de salida, vos le colocabas el transceiver con la salida física del medio físico donde vos lo enchufabas. Entonces, ¿qué pasaba? Este router vos lo podías mover a los distintos medios físicos, ¿sí? Porque era un router que tenía un puerto fijo, no tenía puertos que eran intercambiables. Lo que tenía la salida del puerto fijo, esta era la interfaz, la que vos le podías poner este adaptador de medios, y lo conectaba al medio que vos te parece. Esto es un transceptor. Este es otro transceptor. Este transceptor es muy particular, fíjense, tiene un dispositivo adosado en la parte superior, pasa el cable coaxial y lo muerde. ¿Ven acá? Lo muerde. ¿Sí? Esto es porque este tipo de cable, que es el cable coaxial grueso, no se podía partir, no se podía cortar y poner un conector a una placa de red, sino que tenías que morder. No podía porque perdía impedancia, entonces perdía la señal. Entonces venían estos adaptadores que tenían un puerto AUI, al que vos le enchufabas un conector AUI y un cable de par telefónico, y lo llevabas hasta la placa de red de la PC, que tenía otro puerto AUI, nada más que uno es macho y el otro es hembra, y entonces vos podías conectar la estación de trabajo a un bus coaxial grueso. Estos fueron los primeros medios físicos de la vieja Ethernet, que después la IEEE les identificó como 10 base 5 y 10 base 2 al coaxial fino, que lo vimos en la clase pasada. Esto es un dispositivo de capa 1. ¿Qué es lo que hace? Adapta la señal de transmisión del canal de comunicaciones que viene en un coaxial grueso o fino, y permite que una estación de trabajo, a través de 15 pines, en un canal full duple, pueda conectarse. Hoy tenemos los media converter. ¿Qué es un media converter? Es un transceiver, pero la diferencia es que el transceiver se enchufa al puerto de comunicaciones, AUI, que tiene una PC. El media converter no. El media converter es un dispositivo que tiene funcionalidades similares, pero tiene una fuente de alimentación, con lo cual tiene más potencia, y recibe, por ejemplo, acá recibe un UTP y sale una fibra óptica. ¿Ves? Recibe un UTP y salen los dos canales de fibra óptica. Es un convertidor de medios. Estos son, ven que este media converter tiene esto es un cable UTP.
Acá tiene un slot. ¿Qué es este slot? Tiene una ranura para que vos le pongas un SFP. El SFP es este puerto móvil, que vos lo sacás y lo ponés, ¿sí? Que puede ser de fibra óptica multimodo, de fibra óptica monomodo, o puede ser un UTP. Entonces los switch hoy vienen con esta ranura para que vos le pongas el puerto de fibra que más te guste. O un puerto de fibra o un puerto de UTP. Esto te permite la flexibilidad de tener algún puerto del switch o del router. Los routers no lo tienen, pero sí los switch, los media converter, que vos le puedas colocar, ¿qué cosa? Este SFP es Single Fiber Port, puerto de fibra simple, ¿sí? Y lo puedas enchufar en cualquier tipo de fibra. Nosotros tenemos multimodo, monomodo, o inclusive le puedas, si el switch es todo de conexión de fibra, le puedas poner un SFP de cobre para conectar un puerto UTP. Estos dispositivos, denominados Media Converter, por convertido de medio, son de capa 1. Después tenemos las placas de red, ¿sí? Este es un puerto AUI, ¿ven? Este puerto AUI, acá es hembra. Si ustedes se fijan, en el transceiver es macho. ¿Ven la diferencia? Este es macho. Y este es hembra. Entonces el macho lo ponemos acá. En el caso de estos, tenés que hacer un cable macho-hembra. Entonces este es macho, el cable es hembra, vale a la PC, que es hembra, y la punta es macho. Entonces macho-hembra, ¿sí? Para poder conectar la PC a este puerto, a este transceiver. Bueno, y acá tengo los distintos medios físicos, acá tengo un puerto UTP y un puerto coaxial fin. ¿Sí? Hay placas que tenían los 3 puertos y vos podés elegir uno, y placas que tienen un solo puerto. ¿Sí? Esto es, básicamente, los principales dispositivos de capa 1, la placa de red capa 2, bueno, capa 1, capa 2, ¿por qué? Porque tiene driver, y el driver trabaja en la subcapa MAC de la capa de acceso al medio, de la capa de enlace de datos de la. Ahora veamos qué es un dominio de colisión. Dominio de colisión o acceso compartido básico. Yo acá tengo un bus coaxial grueso o coaxial fino. Las estaciones utilizan una norma de contienda, que es CCMA, detectan la señal en el medio físico y cuando hay ausencia de señal, transmiten. Pero ¿qué pasa en este segmento de cable? Esta y esta, que están distanciadas una de otra, pueden detectar la ausencia de señal más o menos al mismo tiempo, colocan una señal, la señal entra en el cable hacia izquierda y hacia derecha, y acá también hacia izquierda y hacia derecha, y lo que sucede es que en algún punto colisiona. Entonces, cuando la norma de acceso al medio es de este tipo, de competencia, de contienda o de difusión, ¿sí? El segmento de cable puede tener colisión. ¿Sí? Entonces el segmento de cable, o la porción de red física, ¿sí? Donde se utiliza una norma de acceso al medio de tipo contienda o difusión, es el sector donde se pueden ocasionar colisiones y se llama dominio de colisión. Pues un dominio de colisión voy a tener si yo tengo una norma de acceso al medio de tipo CCMA. ¿Qué significa esto? Token ring no tiene dominio de colisión, no hay colisiones, porque la norma de acceso al medio que tenía token ring era selección. Se elegía al equipo a través del token que transmitía en un momento. En los entornos con CCMA, ¿sí? Lo que vos podías hacer es, cuando el cable llegaba al segmento máximo, eran 185 metros para un cable coaxial fino y 500 metros para un cable coaxial grueso, y vos tenías mayor distancia o mayor cantidad de equipos, poníamos un repetidor. Un repetidor es un dispositivo de capa 1 que ¿qué hace? Recibe la señal de un lado, la filtra, la regenera, la filtra porque le saca el ruido, la regenera, ¿qué significa? Le aumenta la potencia a su valor original y la emite por el otro canal. Entonces, ¿qué haces?
Si el bus tenía 185 metros de este lado, el repetidor te permite otros 185 metros de aquel lado. Si tenía 500, podía tener otros 500. O sea, la señal se regenera y sigue por otro segmento de igual longitud. Por lo tanto, vos ponías un repetidor, tenía 1000 metros. Este dispositivo, dijimos, es capa 1. ¿Cuál es el único problema que tiene este dispositivo? Mete retardo. No es lo mismo que vos tengas 1000 metros con 50 equipos que tengas 500 metros con 40 equipos. La distancia entre los equipos es mayor. Esto es lo que denominamos dominio de colisión extendido por un repetidor. ¿Cuántos de estos repetidores vos podés poner para extender? Y ese es el tema. El mayor problema que tiene esta norma es el retardo. ¿Por qué? Porque la placa de red espera, de los equipos de las PC, espera que se llene el buffer antes de leer. Si el retardo es muy grande, el buffer tarda mucho en llenarse, entonces cuando el retardo que tiene en llegar la señal es mayor al ciclo de lectura que tiene la placa de red, cuando lee, o no la lee completa, o la lee vacía. Entonces genera un problema de conexión. ¿Qué es un hub? Un hub es un concentrador. ¿Qué es lo que hace el concentrador? El concentrador lo que hace es permitir la conexión de varios dispositivos, ¿sí? Y provocar el entorno, simula un entorno de trabajo a través de un motherboard que tiene una estructura de topología o anillo o bus. En el caso del hub es bus. En el caso del MSAO va a ser un anillo. El hub es un dispositivo pensado ¿para qué? Para trasladar la topología en bus que tenía Ethernet a una topología en estrella, con par trenzado, que es la que propone 802.3. Recibe la señal entonces de un equipo a través de los pares verdes y lo que va a hacer es copiar esa señal de entrada de uno de sus puertos a todos los puertos donde tenga algo enchufado y que esté activo en sus pares anaranjados. ¿Por qué? Porque los equipos envían por los anaranjados y envían por los verdes y reciben por los naranjas. Entonces, ¿qué hace este concentrador? Concentra todas las líneas de comunicaciones de las estaciones de trabajo y permite que compartan datos entre sí, ¿sí? Copiando la señal de entrada de un puerto por todos aquellos puertos donde tenga un medio activo. ¿Sí? Muy bien. El único problema que tenemos, como cada uno de estos estaciones de trabajo se seleccionan, en realidad están censando el cable anaranjado para saber si alguien está transmitiendo y transmiten por el verde, lo que puede suceder es que haya muchas estaciones de trabajo y conectado al mismo hub, y la velocidad de transmisión que tiene el canal de comunicaciones que tiene el hub, que es uno solo, lo tiene que compartir entre todos los equipos. Entonces, en realidad, si son muchos los equipos que tienen conectados, y el equipo el hub tiene 10 megabits, entonces a lo sumo le entregará 1 megabit o menos, ¿sí?, de ancho de banda relativo a cada una de las estaciones de trabajo. Mientras más estaciones de trabajo estén conectadas al hub, ¿sí?, mayor es la necesidad de uso del ancho de banda del bus y menos utilizan cada uno por unidad de tiempo. Acá viene la restricción del dominio de colisión en Ethernet, que nosotros conocemos como la regla de los 4 repetidores o la norma 543. ¿Qué dice la norma? 5 segmentos de cable, 1, 2, 3, 5, pueden ser conectados, ¿sí? 5 segmentos de cable, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Pueden ser conectados por 4 repetidores, o hubs, pero solo 3 secciones de este repetidor, 1, 2, 3, ¿sí?, pueden ser segmentos compartidos con varios equipos. 2 secciones sí o sí son segmentos de repetición, donde no hay equipos concentrados, ¿sí?
y todo esto forma un único dominio de colisión. ¿Qué significa? Que yo no puedo poner más de 4 hubs. No. Yo no puedo, sí, yo no puedo poner más de 4 hubs. Pero en realidad, ¿sí? Lo que yo no puedo tener es, puedo tener 3 hubs y un repetidor, ¿sí? O puedo tener 4 hubs y en el medio, entre este hub y este hub, no puede haber estaciones de trabajo. O sea que yo lo que puedo hacer con 4 hubs es permitir la concentración de 3 secciones de un mismo dominio de colisión. ¿Qué significa esto? Que vos podés tener un hub de 24 bocas y necesitas más estaciones de trabajo, conectás otro hub de 24 bocas y tenés 48 bocas, y después podés poner otro hub de, 48, de 24 bocas y tenés 36 estaciones. Pero no podés poner más de eso. ¿Por qué? Porque el retardo entre los hubs es tan grande que no permite que las estaciones que estén en un segmento, en una sesión, ¿sí? En una sección, por ejemplo esta, puedan dialogar con esto. Y se pierde la conexión. Entonces vos no podés poner más de 4 dispositivos. Esta es la regla de los 4 repetidores. ¿Por qué es así? Profe, Porque los repetidores, sí, un hub en este caso es como un repetidor, porque habla de regla de 4 repetidores, pero después de 4 hubs. los hubs son repetidores multipuertos. ¿Por qué? Porque en cada Perfecto, boca repiten la señal que reciben por una. perfecto, ¿Entendés, gracias, profe. Franco? Tengo poco internet, voy a bajar el video. Ok, así hacemos menos tráfico. Entonces, como el hub comparte el ancho de banda que tiene su bus, recibe una señal por una boca y la copia en la otra boca, ¿sí? Genera cierto nivel de retardo. Entonces, muchos de estos generan un retardo muy grande. Entonces, no podemos tener más de 4. ¿Cómo resolvemos el problema este? ¿Cuál es el problema? Y el problema es que el área de trabajo me crece. Me crece, tenía 24, puede pasar a 48, puede pasar a 36, ahora estoy en 40, 50. ¿Cómo hago yo para resolver este problema? Bueno, para resolver este problema se crearon los que se denominan conexiones en stack. Stack significa pila lógica, ¿sí? No es un stack Everready o un stack Energizer. Es una pila lógica, no una pila de energía. No una batería. ¿Qué es el stack? El stack es una unidad lógica de comunicaciones donde vos tenés un master stack. ¿Qué es un master? Un dispositivo, los primeros dispositivos eran así. Vos comprabas un hub de 24 bocas, otro hub de 24 bocas, otro hub de 24 bocas. En la parte trasera del hub tenía un puerto de conexiones propietario, al cual vos le enchufabas una manguera, iba a un dispositivo principal que tenía varios de estos, ¿sí? Puertos de stack, y lo que hacía este dispositivo es manejar a los otros, haciendo que estos tres, en este caso son 4, estos 4 hubs, ¿sí? De 24 bocas, se comporten como un único hub de 96. O sea que 24 por 4. Donde uno de ellos tiene una ingeniería interna con un microprocesador mucho más importante que la de los otros, y es el master stack, y los otros son los que se denominan slave. Entonces, este maneja a los otros 3. Y estos puertos son puertos de muy alta velocidad, propietarios, con un cable especial, ¿sí? Que lo que hacían era permitir la conexión al stack, al master stack de estos dispositivos. A esto se lo denominaba unidad de stack. Entonces, ¿vos qué hacías? Conectabas en un armario de comunicaciones un stack de estos y podías enchufar 96 estaciones, ¿sí? Sin necesidad de hacer esto. Esto es una cascada de concentradores. Esto no es una cascada. Estos se comportan como un único hub debido a la alta velocidad de transmisión que hay en esto, que es como que vos tuvieras una placa madre muy grande con muchos puertos.
¿Está? Con esto, ¿qué pasaba? Y yo con esto podía armar un stack grande, ¿sí? Y no tener problemas con la norma 543, yo no la rompía. E inclusive yo podía conectar un stack con nuestro stack, entonces yo podía hacer esto, que en vez de que sean cuatro hubs, sean 4 stacks. 4 stacks de 4 hubs, por ejemplo. Entonces yo acá tendría, en realidad no puedo poner 4, puedo poner 3 nomás, con la norma 543, ¿sí? Podría poner 3 de 96, estoy casi teniendo 280, 3 por 97, ¿sí? Tengo casi 300 puertos, ¿correcto? 200, 80 y pico puertos de Master conexión. ese era de En capa un, en 2, un, el Hub Master no, era de todo capa capa 2. 1. Ok. Todo capa 1. Nunca nos fuimos a la capa 1. Entonces con el stack yo resolví el problema del crecimiento en las áreas. Claro que estos equipos eran mucho más caros. Hoy, ya no hay más capas, son dispositivos capa 2 y capa 3, y ya no necesito una unidad de stack especial para que haga de máster, sino que todos los dispositivos que pueden ser, ¿sí? Le dicen stackeable, pero stackeable no es porque vos no le ponés un stack al sol, ¿no? Apilables, tactable, que sería un término, un argentinismo, ¿sí? Que son apilables, tienen 2 puertos, y entonces se arma un anillo. Un puerto de entrada, una salida, una entrada, una salida, una entrada, una salida, una entrada, una salida. Entonces se arma un anillo y se elige a uno de ellos como máster. La mayoría de los dispositivos que pueden hacer eso son dispositivos de capa 2 y capa 3. ¿Sí? ¿Cuántos de estos dispositivos puedo poner? Depende de la marca y depende del modelo, de la serie. Las marcas tienen series de oficina y series más grandes. ¿Sí? Normalmente trabajan con 2 series, la serie hogareña, la serie empresarial y la serie de data center. Entonces te permiten algunos equipos conectar 3, otros 4, otros 6, otros 8, otros 9. ¿Sí? Y yo puedo conectar switch, bridge, distintos dispositivos independientemente. Vamos a subir una capa y nos vamos a ir a la capa 2. ¿Cuál es la diferencia entre un dispositivo de capa 1 y de capa 2? El dispositivo de capa 2 toma decisiones en función de la lectura de la MAC address. Por lo tanto, interpreta la trama. Entonces, un dispositivo que trabaja en capa 2 y va a trabajar en la subcapa de acceso al medio de la capa 2. El primer dispositivo que se crea es el puente. Por esto de que la norma 802.1, que es la que termina dividiendo la capa enlace de LAN en 2 subcapas y adaptando Ethernet 802.3 después y Ether y Token Ring 802.5 y FDI 802.6 y aparece 802.11, 12, etc., tiene que ver la forma de estandarizar el intercambio de tramas cuando vos tenés segmentos de red con normas que son medio diferentes. Entonces crea el dispositivo intermediario, que lo que hace es vincular un segmento físico con normas que son medio distintos de otro. Y acá aparecen los bridge. Entonces este puente lo que va a hacer es permitir la interconexión de 2 o más segmentos diferentes de red. No tienen más de 6 puertos. Algunos bridge son de capa 3, perdón, de capa 3 no, son dispositivos de capa 2, pero algunos bridge son de WAN. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen un puerto de WAN y vinculan una LAN con una WAN. ¿Sí? Entonces podían vincular LAN, o podían vincular WAN diferente, o podían vincular una LAN con una WAN. Siempre en capa 2. El objetivo entonces era rendimiento, porque separa el tráfico local, confiabilidad, es un problema, no afecta a toda la red, interoperabilidad, porque permite norma acceso al medio diferente, y amplía los números de estación. Entonces, ¿cómo funciona un backbone con
constituido por puentes. Supongamos que esto es un edificio, vos tenés planta baja, primer piso, segundo piso, tercer piso. Vos tenés un puente, ¿por qué tengo un puente? ¿Sí? ¿Por qué pongo un puente? Porque tengo muchos equipos acá y tengo muchos hubs. El switch no existía, el puente es anterior. Entonces la única manera de no extender el dominio de colisión, si estos fueran todos hubs, ¿yo qué tendría? 1, 2, 3, 4 pisos. Mi dominio de colisión sería de 4 pisos con una cantidad enorme de estaciones de trabajo que no la podría manejar, porque encima tengo 4 hubs en el medio, que a su vez se tienen muchas estaciones, tendrían muchos hubs conectados así. Entonces, acá el tema de la unidad de stack no me sirve. Entonces, ¿qué hacían? Ponían un puente, al puente le colgaban 1 o 2 unidades de stack, metían 150 estaciones en cada piso y conectaban los puentes entre sí, ¿sí? Con una topología de anillo normalmente. Entonces, haciendo un anillo, ¿sí? Y el puente era un anillo FDDI, que era 802.6. ¿Por qué hacían esto? Porque el backbone tenía 150 megabits de ancho de banda, que es lo que anda, la tasa de transmisión de FDDI, y acá llegaban 10 megabits. Si lo que vos tenías acá, en vez de ser Ethernet, era Token Ring, recuerden que FDDI es un anillo doble, ¿sí? Si vos acá tenías Token Ring, acá tenías 16 megabits, y acá tenías 2 tramas de 150 megabits, o sea, una que va por un lado y otra que va por el otro, porque son 2 anillos con 2 sentidos diferentes de tráfico. Entonces, esto le permitía tener un backbone de alta velocidad y una conexión de concentración de área de trabajo con velocidades menores. ¿Y cuál es el tema? Si esto era Ethernet, ¿sí? ¿Qué hacía el bridge al medio? El bridge al medio rompía con la regla 543 porque un dispositivo de capa 2, si bien genera retardo mucho más veloz que los dispositivos de capa 1, entonces no cuenta para la norma 543. Entonces a vos te permitía mantener un dominio de colisión acá, ¿sí? Y un dominio de colisión acá, y un dominio de colisión acá. ¿Por qué no comparte el dominio de colisión? Porque un hub, si esto fuera un hub, yo tendría que todas las estaciones de trabajo, cada vez que una envía una trama, este se la copia a todas las otras. ¿Qué hace un bridge? El bridge lo que va a hacer es recibir una trama, se fija la dirección MAC y el tipo tiene una tabla de todas las direcciones MAC que tienen conectados sus equipos. Entonces él dice, ah, no, este está de este lado. Entonces fíjense, el tipo sabe que todos estos que están acá, ¿sí? Están detrás del backbone. Efectivamente, ¿sí? Efectivamente no sabe si está detrás de este, detrás de este, detrás de este, pero el tipo sabe que están acá. ¿Cómo sabe? Porque cada uno de estos envía información a los otros puentes diciéndole qué es lo que tiene. Entonces el tipo tiene una gran tabla donde dice, bueno, todo esto está de este lado y el resto está de este lado. Cuando esta estación le quiere enviar un mensaje a este servidor del segundo segmento, el bridge sabe que lo tiene que poner acá. Pero también sabe, ¿sí?, que no está de este lado. Entonces lo recibe por este puerto, lo copia en el backbone de la red y va por el backbone. Lo recibe este bridge. Este bridge lee la MAC address y se da cuenta que no es para él, entonces descarta. De la misma manera lo recibe este bridge. Este bridge, ¿qué hace? Lee la MAC address, sabe que no hay ningún equipo con esa MAC address y la descarta. Cuando lo recibe este bridge, lee la MAC address y se da cuenta que es este servidor. ¿Qué hace? Lo mete en este segmento. De esta manera, las conversaciones que suceden en un segmento no se propagan al otro. Entonces, ¿qué tengo acá? 1, 2, 3, 4, 5 dominios de colisión, porque cada uno de los puertos de un puente, ¿sí?, en potencia lo que hacen es tener un dominio de colisión por puente. En tanto y en cuanto la norma de acceso al medio sea de tipo difusiva. Si yo acá tengo 4 puentes con 4 dominios de colisión y el backbone es un FDDI, que es un anillo, tiene token passing, entonces acá no hay dominio de colisión. ¿Cuántos dominios de colisión tiene este escenario? 4. Si en vez de tener un anillo tengo un bus, ¿sí?, de 100 megabits, por ejemplo, ¿sí?, entonces tengo un bus de 100 megabits
y uso CCMA sobre el bus, entonces tengo otro dominio de colisión que es compartido por estos puentes, ¿correcto? Más cada uno de los dominios de colisión que tienen sus puentes. Entonces, ¿cuántos dominios de colisión tengo? 5. ¿Se entendió la idea? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace estos dispositivos de capa 2? Aumentan la performance de la red porque primero me permite poner más estaciones de trabajo y segundo, como evita que lo que se escucha en un lado se propague al otro, le da más espacio a los que están del otro lado para intentar meter señales en el cable sin tener que andar descartando señales que no son para ellos. Esta es la filosofía del puente. ¿Sí? Esta es. Y acá aparecen dos tipos de puentes. Pues los negros cuando hicieron, los muchachos de la IEEE cuando hicieron los puentes, ¿en qué estaban pensando? En vincular normas diferentes. ¿Sí? Redes físicas con normas de acceso distintas. Punto. Pero, el 802.3 tenían un efecto diferente. ¿Cuál era el efecto? Contenían los dominios de colisión. ¿Por qué? Y porque vos le ponías 3 puertos Ethernet, ponías un puente y conectaba de un puerto un stack de 90 estaciones, otro stack de 90 estaciones, otro stack de 90 estaciones, automáticamente el puente que hacía, en vez de unir, separaba. ¿Qué se separaba? El dominio de colisión, que tenía 300 estaciones, en 3 dominios de colisión de 100. Hace números redondos, ¿vio? Ese efecto secundario fue el que hizo que naciera el switch a posteriori. Por su funcionamiento, los puentes se denominan transparentes. El puente sin conversión de formato de trama entre redes del mismo tipo. ¿Sí? Acá hay un error, no es 802.1, es 802.3. Esto lo tengo que resolver. ¿Sí? El puente 802.3 y con el encaminamiento del origen, por ejemplo 802.5, que solo existen redes token ring. ¿Sí? Entonces yo tengo aquellos que comparten, que tienen que cambiar el formato de trama o no tienen que cambiar el formato de trama. Y por su alcance son locales, los que funcionan en LAN, y remotos, los que tienen puerto WAN. ¿Sí? El puente transparente 802.1. Está bien. Va. ¿Cómo es la arquitectura de puente en la IEEE 802? El puente transparente permite la conexión de 3 con 4, con 5, con 6, con 9, con 11, con 12, con 9. Acá está. Está bien 802.1, no 802.3. Está bien. Conecta unos 3 con 4, una 4 con 5, una 5 con 6, una 9. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? No tiene que hacer encaminamiento. ¿Qué significa? No tengo que identificar por dónde pasan, ¿sí?, las distintas tramas cuando van de un lado al otro. Esto solamente lo exige Token Ring. Y bueno, en teoría Federica, pero no usa token. Está bien. ¿Están? Entonces yo tengo el puenteo. Es transparente cuando pasás de una LAN a la otra y las estaciones de trabajo no se dan cuenta. A pesar de que vos le cambies la trama. ¿Sí? Porque tenés que cambiar la trama sí o sí, la estructura de trama. Lo que no haces es el manejo de dirección y de prioridades, que sí se tocan. Ahora vamos a los puentes transparentes. Un puente transparente funciona en modo promiscuo. ¿Qué es modo promiscuo? El tipo está escuchando todo lo que pasa a través de sus puertos. Escucha todas las estaciones que están detrás, arma una tabla en la RAM que se llama CAM, Content Addressable Memory, memoria de contenido direccionable. Y en la tabla, el tipo asocia qué MAC address escucha y en qué puerto, detrás de qué puerto está. El puente averigua entonces qué estaciones tiene de cada lado y cada puerto del puente tiene una dirección MAC distinta también. ¿Estamos? Bien. La única diferencia es que la estación de trabajo tiene una MAC definida y el puente tiene una MAC legal, que es la MAC canónica que tiene el puente, y a cada puerto le produce esto de sumarle el número del puente a la primera parte del OUI, que es modificable, para poder generar una identificación de puerto asociada a la identificación de MAC que él tiene.
Esto a las estaciones de trabajo no les sirve para nada. ¿Por qué? Porque el puente es transparente para las estaciones de trabajo. ¿Qué significa? Las estaciones de trabajo le mandan un mensaje a otra estación de trabajo y el puente está en el medio y no se entera que hay un puente. Entonces, ¿para qué corno quiero la macadre? Porque los puentes hablan entre sí. Y cuando un puente le dice a otro puente, che, yo tengo todas estas estaciones, yo puente le digo, yo tengo todas estas estaciones conectadas detrás de este puerto mío, y vos estás conectado a mí detrás de este otro puerto. Entonces ellos pueden acomodar las tablas, ¿sí? Para manejar las identificadoras de puerto, para saber qué cosa hay detrás, ¿sí? O sea, el problema que tiene un puente es que ve un montón de estaciones de trabajo detrás de una única boca. Ese es el problema. ¿Sí? Entonces el tipo las tiene que asociar y esta boca de quién es, de otro dispositivo. Esa es la razón. Entonces dialogan entre sí, por eso la identificación del puente. Este es un ejemplo. Tengo un puente, el puente escucha a todas estas estaciones, A, B y C, detrás del puerto alfa, y D, E y F detrás del puerto beta. Tengo el segmento de la A y el segmento de la B. El tipo tiene una tabla de direcciones MAC, entonces cuando A le manda un mensaje a D, el tipo ¿qué hace? Escucha por A, por alfa, ¿y qué hace? Conmuta al segmento beta. Cuando A le manda un mensaje a B, el puente lo recibe por el puerto alfa, y cuando ve que es A para B y que los dos están en el mismo puerto, entonces no hace nada, en realidad descarta la trama, no conmuta. Entonces las conversaciones de la LAN A no pasan a la LAN B y viceversa. ¿Cómo aprenden los puentes? ¿Sí? El puente recibe por una LAN una trama que tiene como dirección origen A y dirección destino B. El puente A incluye A en su tabla de direcciones, en la red 1, o si ya estaba, pongo el timer al máximo. ¿Qué es esto? Los puentes en la tabla CAN tienen una columna que dice MAC address, una segunda columna que dice puerto, y una tercera columna que dice timer. Tiene un timer, el timer es de 300 segundos en términos por lo general. ¿Qué significa esto? Yo a la entrada de la tabla, ¿sí? Le pongo un timer. ¿Por qué? Porque esta tabla yo la guardo en la RAM, entonces me ocupa espacio. Y entonces, si el tipo después de 5 minutos, que son 300 segundos, no escucha más a una estación de trabajo que él tiene identificada detrás de un puerto con una macadre, la elimina en la tabla. ¿Sí? Y listo. Para ahorrar memoria. Y cada vez que la escucha, la vuelve a dar de alta en la tabla y pone el timer en 300. Por eso, si recibe una trama y la macadre de esa trama ya estaba en la tabla, le pone el timer en 300. A lo mejor estaba en 200, en 180, en 4, en 5, no sé, el tipo lo vuelve a 300 porque le escuchó de nuevo. Entonces, primero, ¿qué hizo? Recibe la trama, se fija dónde está, ¿correcto? Y después, ¿qué hace? Se fija en la tabla de direcciones y ¿qué hace? Conmuta. Conmuta el puerto correspondiente. ¿Qué pasa si cuando el tipo se fija en la tabla de dirección MAC destino de esa trama no está en el puerto? Copia. ¿Qué copia? Copia por todos los puertos. Menos por donde entró. ¿Sí? Entonces, el tipo aprende por las direcciones de origen de una trama y conmuta por las direcciones de destino. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace primero? Conmutar, después aprende. Entonces recibe, lo pone en el buffer, conmuta y después se fija origen, dónde está y actualiza la tabla. ¿Por qué primero hace la conmutación? Para que sea más rápido, menor delay. Un puente con 3 interfaces hace lo mismo que con 2, pero con 3. Fíjense, A y B detrás de alfa, C y D detrás de beta, y E y F detrás de gamma. Ahora, ¿qué pasa cuando vos tenés dos puentes? Lo que les decía recién. El puente 1 tiene la red alfa, el segmento alfa y el segmento beta, pero el segmento beta está compartido con el puente 2. Entonces, fíjense, el puente 1 sabe que detrás de alfa tiene A y B, y detrás de beta tiene C, D y, oh sorpresa, E y F. Pero E y F, efectivamente,
No están conectados a beta, están conectados al beta del puente 2. Pero a él no le importa eso. ¿Por qué? Porque cuando A le manda un mensaje a E, el tipo lo pone en este canal y que le llegue al puente 2 y que el puente 2 se cargue. ¿Cómo se enteró el puente 1 que E y F existen si están detrás de un puente 2 y el tipo no los escucha? C y D los escucha, pero no escucha lo que pasa en E y F porque el puente 2 no permite que estos tipos hablen con algo que esté del otro lado. ¿Sí? O sea, el puente 2 se entera, pero no le avisa. D no sabe que existe. ¿Por qué? Porque no deja el puente que el resto se sepa. Entonces, ¿cómo se enteró el puente 1 que existe en E y F? Porque el puente 2 le dijo. Y ahí es donde yo les digo que se identifican con los números de puerto y los nombres de los equipos. Forma canónica. De todas maneras, puente 1 y puente 2 tienen la misma tabla, ¿ven? Que es la misma información, la tabla es diferente porque los puertos son distintos, pero tienen la misma información. ¿Cómo es el algoritmo entonces? Fíjense, tengo un algoritmo de reenvío, recibo una trama, no tiene errores, dirección de destino encontrada en la base de datos, sí, puerto de salida, sí, conmuto. No, reenvío la trama por todos los puertos. La dirección, ¿la encuentro? No, reenvío. ¿Y después qué hago? Después aprendo. Dirección de origen, ¿está? Sí, actualizo el contador. No, la agrego y actualizo el contador. Tengo dos algoritmos entonces, reenvío y aprendizaje. ¿Cuál primero? Primero reenvío y después aprendo. Al cabo de un rato las tablas incluyen la mayoría de las estaciones. Acá tenemos, la entrada de las tablas tienen un tiempo de expiración de 300 segundos, mantiene memoria, tiene un tamaño de 1 a la 8 direcciones, 8000 direcciones para grabar, sí, normalmente tienen 8800, 2048 por 2, 8900 y pico de estaciones, dirección. Las tablas son exhaustivas, no tienen un mecanismo de sumarización de direcciones, no tienen una relación geográfica entre sí, entonces vos la vas sumando, si vos le metés mucha MAC, lo que va a pasar es que la tabla, la RAM se colapsa, a eso se lo denomina MAC spoofing, ataque de distribución de MAC. Y con eso intentan bajarle. ¿Qué pasa cuando la RAM del dispositivo colapsa, de un switch? El switch se comporta como un hub. No almacenaba nada y copia todo. El funcionamiento de un puente transparente es en la subcapa MAC de la capa de enlace. ¿Sí? A veces, al conectar varias LAN con varios puentes, se producen bucles, es decir, lazos. Hay más de un camino posible entre dos redes. Estos bucles hacen que las redes se caigan. ¿Por qué? Porque lo entra por un lado, se genera por el otro, entonces entra por un puerto, por el puerto 1, lo copia al 2, me vuelve a entrar por el 1, lo vuelvo a copiar por el 2, me vuelve a entrar por el 2 y lo vuelvo a copiar por el 1, y así sucesivamente porque tengo un anillo. En Ethernet los anillos no son posibles porque no es un anillo, un bus. Cuando vos metés un anillo, lo que hace es cerrar el ciclo y los dispositivos se caen porque se les llena la tabla RAM de direcciones y de tramas que no pueden sacar y colapsan, se reinician. Se reinician. Tenés pérdida y se reinicia y se reinicia. Como si fuera un Windows. Esto es lo que funciona. ¿Sí? Fíjense, A envía la trama a la LAN X y entonces le llega al puente 1 y al puente 2. El puente 1, ¿qué hace? Transmite por beta a la LAN I y el puente 2 transmite por beta a la LAN I. Y entonces le llega a B, pero también le llega al puente 1. Entonces el puente 1 lo mete en A. Y lo que envió el puente 1 le llega al puente 2 y lo vuelve a meter en A. Entonces le vuelve a llegar al puente 1 y lo vuelve a meter acá, que le vuelve a llegar al puente 2, que lo vuelve a meter acá, que le vuelve a llegar al puente 2, y así sucesivamente saturar. Existe un protocolo de capa 2 que se llama protocolo de árbol sin bucle, que es Spanning Tree Protocol, que tiene por objetivo que los dispositivos, los puentes, dialoguen entre sí y cuando detectan bucles, desactiven el puerto que es un bucle. ¿Sí? Lo desactivan. Digo, tengo un lazo acá, este está el pedo. ¿Sí? Lo desactivan.
Lo desactivo, pero lo uso como canal secundario, por si el canal principal se cae. Entonces, vos podés tener un anillo o varios anillos, pero este protocolo lo que hace es que los dispositivos dialoguen, se pongan de acuerdo y te armen una estructura de este tipo, un árbol jerárquico. ¿Ven? Ese es el objetivo de este protocolo. ¿Cuál es la ventaja del protocolo este? Ventaja 1, si hay un bucle lo elimina. Ventaja 2, me permite redundancia. ¿Y qué era la redundancia? La capacidad que tiene una red de tener más de un camino para llegar al mismo lugar. Ah, ¿y físicamente es posible en una LAN? Depende, ¿qué norma de acceso al medio tenés? Ethernet, no, no es posible. ¿Por qué? Porque Ethernet difusiva no permite más de un camino. Ah, ¿y cómo hacemos? Ponemos Panning Tree. Y si no tengo Ethernet, ¿qué tenés? Token Ring, no hay problema. Token Ring no tiene este problema, porque Token Ring no es difusiva. ¿Entienden la idea? ¿Se entiende esto? Sí, profe. ¿Seguro? Bueno, nosotros Spanning Tree no lo vamos a ver. ¿Sí? Spanning Tree es un protocolo de la norma 802.1d. Fíjense que es una extensión de la norma 802.1. ¿Sí? Los tipos que generaron el puente se dieron cuenta de los bucles. Entonces, ¿qué hicieron? Resolvieron el tema de los bucles. ¿Sí? Este sería un ejemplo de una topología con bucles. ¿Sí? Y esta es la topología que el tipo genera, y estos son los dispositivos que desactivan. ¿Ven? Puentes remotos y traductores. Puentes remotos son los que conectan líneas en las WAN, ¿sí? Y pueden usar Spanning Tree también, dependiendo de la norma de acceso al medio. Pueden tener línea de baja velocidad o línea de alta velocidad. Son los puentes remotos, ¿ven? Conectan segmentos a través de líneas de modem, o de líneas punto a punto digitales, o de líneas ADSL hoy no, hoy son SDSL, ¿sí? O conexiones satelitales. Hoy en día, ¿existen puentes? Sí. ¿Existen puentes WAN? Sí. ¿Y están limitadas a qué escenario? ¿A una conexión satelital? ¿O a una conexión a través de cobre de una línea WAN SDSL? ¿Qué es el SDSL? El DSL simétrico. ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados a la DSL asimétrico que vimos con Miralles el año pasado, ¿sí? Con COM, y el simétrico es el que tiene la misma cantidad de tasa de transmisión de bajada que el de subida. ¿Ese simétrico yo lo puedo tener en mi casa? No. Es para empresas. ¿Y cuándo una empresa logra un SDSL? Cuando no le podemos enviar, no le podemos, escúchenme a mí, no le puede la empresa de telecomunicaciones enviar una fibra óptica. Entonces le pone ese servicio. Hoy los puentes están para conectar una LAN a una inalámbrica, una en entorno LAN, una LAN a una red inalámbrica, vos tenés una LAN y tenés que usar el aire con 802.11, 802.14, o sea, WiMAX, o GPRS, 802.20, telefonía celular, que es una MAN, 802.14, 16, no 14, y 800, que WiMAX, y 802.20, que GPRS, son tecnología de MAN. O tengo una conexión WAN satelital o SDSL. Esos son los escenarios en los cuales estos puentes remotos existen. Hoy. Antiguamente había modem, había otras líneas. Las líneas dedicadas o conexiones por modem con menor ancho banda. ¿Dónde funcionan? Funcionan en el mismo lugar, pero fíjense que una arquitectura de línea punto a punto tiene un protocolo WAN que es diferente. El protocolo WAN, acuérdense que la WAN no tiene la capa de enlace dividida en dos subcapas. Entonces, los puentes remotos trabajan el del lado LAN en la subcapa MAC y del lado WAN en toda la capa de enlace. ¿Sí? HLC, que es un ejemplo de protocolo WAN, deberían haberlo visto, por lo menos la idea
en comunicación. Acá es con otro protocolo WAN, que es X25, que no se usa más. Y acá pasamos a los traductores o de medio mixto, que permite unir redes 800.3 con 800.5, 800.3 con 800.11. El problema de conversión tiene que ver es que tienen tramas diferentes. Entonces las tramas tienen estructura de datos distintos. Entonces lo que pasa es que un puente recibe por una boca, desarma la trama, arma, toma el campo dato y lo mete en una trama del otro tipo, donde trabajan en la subcapa macro. Vamos al switch. El switch es un dispositivo exclusivamente de 802.3 o de Ethernet. Cuando los tipos desarrollan el puente y se dieron cuenta que meter un puente en un entorno de Ethernet le permitía separar los dominios de colisión, romper la norma 543 y mejorar la performance, dijeron, hay que hacer dispositivos que separen el dominio de colisión en vez de, porque el puente tiene la intencionalidad de unir y acá estamos separando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner un dispositivo que lea las tramas de capa 2, que sea muy rápido y que conmute, que sea una cruza entre un switch, entre un puente y un hub. Y así aparece el conmutador. El conmutador tiene muchas más interfaces, más que 6, ¿sí? Hay conmutadores que pueden tener 1000 interfaces. Tienen un microcontrolador, tiene un microprocesador incluido, y realizan la computación de forma muy rápida, ¿sí? A través de una implementación tecnológica que se llama Application Specific Integrated Circuit, que es un microprocesador con tecnología ASIC. Esa sería la idea. Y lo que hace es generar la conmutación de muy alta velocidad por hardware. En cambio, el bridge, ¿qué hace? Tiene 6 puertos como máximo y conmuta por software. ¿Quién decide? El sistema operativo. ¿Y acá quién decide? Un firmware. Ajá, vamos infinitamente más rápido. Internamente no es un solo bus, sino que posee varios buses internos conectados por chipset que maneja un microprocesador con un microprocesamiento asimétrico. Ustedes en ACO deberían haber visto microprocesamiento asimétrico. ¿Qué significa esto? Hay dos tecnologías de interconexión de micros cuando los equipos de comunicación tienen más de un micro. Una es la de microprocesamiento simétrico. ¿Qué significa esto? Vos tenés una placa madre, en la placa madre vos tenés 3 sockets, por ejemplo, en los que vos ponés 3 microprocesadores Pentium. Pone Intel, no Pentium, Intel, ponele, para usar algo conocido. Y vos tenés un conjunto de buses de los distintos conectores que tienen la placa madre, que van hacia los micros. Y van primero hacia un micro. Cuando este micro llega a un umbral de procesamiento y se ve colapsado, por desbordamiento el resto de las instrucciones van al micro 2. Y después al micro 3. Y ya después no hay otro micro. ¿Quién corno decide qué se procesa y qué es el sistema operativo? Entonces, el sistema operativo que voy a instalar sobre un sistema de procesamiento simétrico tiene que estar pensado para poder trabajar simétricamente. ¿Sí? ¿Cómo trabaja el procesamiento asimétrico? Vos tenés los 3 micros, pero tenés un cuarto micro que los maneja los 3. Entonces, ¿qué pasa? El sistema operativo se instala sobre un sistema asimétrico y este microprocesador principal es el que deriva las instrucciones a los otros 3 en función de si están más llenos o están más colapsados o menos colapsados los canales de comunicación de esos otros micros. Es mucho más rápido el microprocesamiento asimétrico en ciertas circunstancias que el microprocesamiento simétrico. Hay diferencias, ¿sí?, en la estructura. El switch tiene una arquitectura de hardware de microprocesamiento asimétrico y como funciona como un puerto, como un puente Ethernet con muchos más puertos, algunos libros lo llaman switch puente multipuerto. Como el hub le llaman repetidor multipuerto porque tiene más de 2 bocas,
¿sí? Al switch, que tiene más de 6, le llaman un puente multipuerto. Y esta es la diferencia entre un hub y un puente. Si la PC1 tiene que mandarle un mensaje a la PC6, lo meten por el puerto 1 y el hub lo que hace es compartirlo a todos los puertos. Entonces le llegan 2, al 3, al 4, al 5. ¿Por qué? Porque tiene un solo bus. ¿Qué pasa con el switch? El switch tiene varios buses, ¿ven? ¿Ven? Varios buses. Cuando la PC1 le envía un mensaje a la PC4, el switch se da cuenta que voy del puerto 1 al puerto 4, conmuta por el bus rojo que tengo acá, y al mismo tiempo, si la PC6 le mandaba a la PC2, el puente se da cuenta por la MAC que voy del 6 al 2 y le activo el bus azul para que una conversación vaya por un bus y otra por otro. Por lo tanto, el hub comparte el ancho de banda y el switch lo dedica. ¿Cómo lo dedica? Y sí, le dedica un bus a una conversación y otro bus a otra conversación y lo que le quedan libres le quedan para otra conversación. Por eso es mucho más rápido un switch que un hub y por eso lo que hace el switch es provocar esta microsegmentación. ¿Qué significa? Segmentar. ¿Y qué es segmentar? Separar dominios de colisión. ¿Cuántos dominios de colisión tiene un switch? Este tiene 6 bocas, tiene 6 dominios de colisión. ¿Cuántos dominios de colisión tiene un hub? 1. ¿Y por qué? Porque el hub no trabaja en la capa 2, trabaja en la capa 1, entonces no ve la trama. Para él, un conjunto de ceros y unos en una señal eléctrica. Esa es la razón por la cual el switch separa el dominio de colisión, dedica el ancho de banda y es mucho más rápido que un hub. ¿Y el hub qué hace? Labura en la capa 1, por lo tanto forma parte de un único dominio de colisión, no ve las tramas, y lo único que hace es inundar el bus que él tiene, que es uno solo, y compartirlo con todos los equipos que tiene conectados. Esto es una estructura de CAN básica, ¿ven? Puerto, MAC, edad. El timer. Los switch pueden tener, ¿sí? ¿Ven? Tengo un switch y tengo tantos dominios de colisión como bocas tenga, y detrás de un switch puedo tener un concentrador con varios equipos. ¿Sí? Tengo hub. Los switch pueden tener, esta es una conexión 100 base F, ¿qué es esto? Fibra. ¿Qué es esto? 100 base TX, 100 megabits de transmisión, y 10 base T, 10 megabits de transmisión. ¿Qué significa? Pueden tener distintas velocidades y pueden entender distintos medios físicos en sus puertos de conexión. ¿Sí? Esto se lo denomina conmutación asimétrica. ¿Por qué? Porque tienen puertos de distintas velocidades. Acá tengo un switch, que tiene un viejo puerto AUI para conectar un bus coaxial, y después tengo puertos de 10 megabits. Y después tengo puertos de fibra óptica para ATM, que es WAN, o fibra óptica para 100 base F para LAN. Un puerto de consola RC232 para administrarlo, un puerto COM. Esto sería un switch Cisco, pero puede ser un Tricón, puede ser un HP, son más o menos lo mismo. ¿Cómo es la evolución? En la fase 1, hasta fines de los 80, las estaciones estaban conectadas ¿con qué? Con el bus coaxial. Después aparece el hub y pasamos a cableado estructurado, y después reemplazamos el hub por el switch, seguimos en cableado estructurado, pero ya no tenemos, ¿qué cosa? Dominios de colisión separados, acá en un solo dominio de colisión. Esa fue la evolución que tuvo Ethernet a través del tiempo. El problema de la latencia. ¿Qué es la latencia? Retardo de propagación, o sea, el tiempo que tarda una trama en ir de un origen a un destino. ¿Depende de la distancia? Sí. Va a tardar más si me alejo. ¿Depende de la cantidad de dispositivos que tenga al medio? Sí, porque los dispositivos que están al medio reciben, regeneran la señal y copian. ¿Y de la calidad de los dispositivos? Sí, porque si vos tenés hub es una cosa, si tenés switch, deciden por capa 2, tenés que subir una capa más. Si un router, deciden por capa 3, tenés que subir una capa más. Entonces todo eso es lo que aumenta la latencia de la red. Tipo de conmutación, les dije recién, simétrica, cuando todas las bocas del switch son de la misma velocidad de transmisión, y asimétrica cuando no lo son.
Método de conmutación. Básicamente, hay dos métodos de conmutación, el almacenamiento y reenvío y el método de corte. ¿Qué significa de corte? De que no le almacenan toda la trama, hacen un corte en la lectura de la trama para conmutar. Y acá tengo dos opciones: conmutación rápida o fast switching y conmutación libre de fragmentos. ¿Qué es esto? Almacenamiento y reenvío, ¿qué hace? Recibe el frame o la trama, recibe la trama, el switch recibe la trama, entra por un puerto, ¿y qué hace? La pone en un buffer, le hace el CRC, el control de errores, y si la trama no tiene errores, después la analiza. Esto tiene un tiempo. Pero es segura. Si una colisión, o está corrupta, está rota, tiene algún problema, no la propaga. Eso es almacenamiento y reenvío. ¿Cómo hacemos para que vos almacenes el switch? ¿Cómo almacena el switch? El switch almacena de acuerdo a la tecnología de memoria RAM que tenga. Y acá hay dos tecnologías. Una memoria basada en un puerto, donde cada puerto tiene una memoria propia, o una memoria que el tipo tiene compartida por todos los puertos. Diferencia. Si vos tenés un switch de 24 bocas con 24 megas de RAM, donde vos tenés un chip para cada puerto, un mega de RAM para cada puerto, tenés conectado 5 PC, solo estás dándole a cada PC un mega de RAM. Ahora, si vos tenés 24 puertos con una RAM de 24 megas y la administra switch como él quiere, vos tenés 5 estaciones de trabajo, entonces tienen 24 megas dividido 5 para cada uno. Esa es la diferencia. ¿Cómo sé qué técnica de buffering usa el switch? Leyendo, ¿cómo es que se llama? El prospecto que viene con el switch, o el manual del switch. Y si el switch es un dispositivo no administrable, no vas a saber nunca cómo funciona. Uno tiene un prospecto que parece como lo de los remedios, un papelito, no tiene manual. Entonces vos vas a comprar un tepelín de 8 bocas y de pedo que conmuta. Muy bien, ¿cómo funcionan los métodos de corte? El método de corte lo que hace es no leer toda la trama, no esperar a almacenar toda la trama y hacer los controles para conmutar. Conmuta después de leer una cierta parte de la trama. La conmutación rápida lee la dirección destino y conmuta. Recuerden que la trama Ethernet tiene el flag, inicio de trama, MAC destino, ¿sí? Y a la miércoles. ¿Qué hace el libre de fragmento? Lee el flag de inicio, el inicio de trama, la MAC destino, la MAC origen, y hasta los primeros 64 bytes del campo dato. ¿Por qué lee hasta ahí? Porque de las tres tipos de colisiones que vimos en la clase pasada, ¿sí? Las locales y las remotas, las locales cuando el tipo chocaba en el preámbulo, y las remotas es cuando chocaban después del preámbulo en los primeros 64 bytes. ¿Sí? Que eran los 51,2 microsegundos, que yo lo tenía a la estación transmitiendo para que se diera cuenta que chocaba. Entonces, ¿qué hace el switch? Lee eso. Si la trama es más grande, no es una porción de colisión. ¿Por qué? Porque es más grande que una colisión local o que una colisión remota. ¿Qué puede pasar? Que sea una colisión tardía. ¿Cuáles eran las colisiones tardías? Las que ocurrían después de los 64 bytes del campo dato. Ese es el tema. ¿Sí? Entonces, el único peligro que puede ser es que el switch se esté comiendo las colisiones tardías que se buscan en el segmento. Estos son los dos métodos que se utilizan para evitar que el switch almacene totalmente la trama, ¿sí? Y hacerlo al switch más rápido. ¿Yo puedo manipular esto? Sí, si el switch que yo tengo es administrable y si el fabricante me permite hacerlo. Otra cosa importante es la autonegociación. ¿Qué es esto? La capacidad que tienen los switches asimétricos de poder manejar la velocidad de transmisión con la estación de trabajo. La autonegociación es una funcionalidad que llega cuando llega Fast Ethernet, 802.3 AB, Z, U es fibra óptica, Z, que es
100 megabits, ¿sí? Entonces lo que yo puedo hacer es negociar. Puedo negociar 1000 bases T full duple, 1000 bases T half duple, 100 bases T full duple, 100 bases T half duple, 100 bases T full duple no existe, 100 bases T half duple. La tiene, pero no existe. Es una modificación a la norma. ¿Sí? ¿Cómo es el tema? La estación de trabajo se conecta, vos le enchufás el switch y la estación de trabajo lo que hace es decir, la estación de trabajo, el switch es de 1 gigabit. Entonces cuando vos lo enchufás al puerto, el switch se da cuenta que hay algo enchufado en el puerto e intenta transmitir a 1000 bases T full. La estación de trabajo es 100 bases T full. Cuando el switch arranca con 1000 y el otro con 100, no se entiende. Entonces baja half, no se entiende. Baja a 100 full y ahí se encuentra. Entonces la autonegociación es para determinar qué tasa de transmisión. Si en el cableado tengo algún problema de diafonía, o algún problema de atenuación, o algún cable que no está del todo bien, no puedo andar en 1000, pero pueden ponerse de acuerdo para ir en 100, entonces eso salva el problema físico. No siempre sucede. Y la negociación es opcional, no todos los dispositivos la tienen, y puede estar y no funcionar correctamente. Profe, Sí. ¿puede volver a la ficha anterior? Tengo una duda. ¿Qué pasa si, no sé, o sea, si llega al Háblame más sexto fuerte. ¿Qué pasa si no llega al sexto y no, o sea, ¿Cómo? ¿Qué no, pasa si qué? si llega al sexto, o sea, al 10 base T half duplex y No te no, te dice cable de red desconectado. o sea que no, directamente cable de red no es No, conectado, no te no da funciona. link, no te prende la lucecita y lo que vos tenés que ver es qué pasa. Y tú cómo se resuelve, normalmente lo que vos haces es ir a la placa de red de la PC y fijarle la velocidad en una determinada velocidad y listo. Bueno, gracias. Hacer que una de las puntas no negocie. Y entonces el otro la encuentra. Esto es muy común cuando el switch es de marca y la estación de trabajo tiene placa china, o el switch es chino y el equipo es de marca. ¿Hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? Porque voy a subir un nivel de complejidad. No hay pregunta. Van a morir de muerte natural. Bueno, existe una situación en el cableado. No veo los mensajes cuando estoy pasándolo. Así que, por ahí, no puedo ver los chats. Bueno, existe una situación que es la siguiente. Recién vimos, cuál es la estrategia en una LAN Ethernet para cuando te crecía el área de trabajo, que eran las estaciones de trabajo. Vimos que la primera estrategia era poner el hub en cascada, pero los hub en cascada tienen boca limitada y un retardo muy alto. Entonces, ¿qué pasó? Se inventó el stack. Entonces, con un stack eliminamos la cascada, resolvemos el problema de la norma 543, y de esa manera, si un segmento de red me crecía, hasta 100 equipos, 120 equipos, yo podía armar un stack. ¿Qué pasa si el segmento de red tiene más de 120 equipos? O sea, estoy en una sala de equipamiento. Estoy en un piso, ¿sí? Entonces, lo que yo necesitaba era poner un stack por área y conectar esos stacks a un bridge. Y entonces, ¿qué hacía? Lograba, ¿correcto? Lograba que hasta el bridge funcionase la norma 543 y después del bridge no. Entonces a vos te quedaba un segmento de 100 estaciones con un stack, 120 estaciones con un stack, otro segmento de 120 estaciones con stack, otro segmento de 120 estaciones con stack. ¿Cuántos segmentos podía tener? 5, porque el puente tenía 6 bocas. O 4, si vos armabas un puente con un anillo, si usa el anillo, usa 2 bocas. Entonces, ¿el punto cuál es? El punto es que vos podías tener entre 400 y 500 estaciones de trabajo en un piso, pichón de call center, donde cada 120 estaban conectados a una unidad de stack y después estas estaban conectadas a un puente. Y el backbone era un backbone, ¿sí? Que estaba conectado a un puente. Que podía ser de fibra.
Entonces vos tenías que los puentes armaban stack, donde las estaciones de trabajo iban a 10 megabits, y vos tenías conectado detrás del puente un ancho de banda de una fibra óptica de 1 gigabit. O 10 megabits, o 100 megabits. Eran 100 megabits, en un momento eran 100 megabits. Entonces pensemos, si vos tenés 120 PC en una unidad de stack a 10 megabits, entonces, ¿cuál es el ancho de banda de salida que tiene un hub? Un hub es un multiplexor por división de tiempo. ¿Cuál sería el ancho de banda que necesita sacar el hub para conectarse, el hub no, el stack para conectarse al dispositivo de piso? De a uno, ¿eh? ¿Entienden el problema? ¿Entienden que no les alcanza el ancho de banda? No puedo tener un stack que le entran 24 bocas de cobre y una salida de cobre porque tengo el stack, perdón, en el 120 bocas. La salida del stack tenía que ser, la suma de los anchos de banda de entrada tenía que ser igual al canal de salida, que es la definición de multiplexor. Entonces yo necesitaba un ancho de banda mayor en la salida de la unidad de stack contra la sala de equipamiento que tenía en el piso donde tenía el bridge. Entonces fíjense que el tipo recibía todos puertos de cobre y tenía para atrás un puerto de cobre. Entonces vos podés tener 10 megabits que le entregás a las PC y 100 megabits que van contra el switch. No te alcanza si vos tenés 120 estaciones. Si vos tenés 120 estaciones, le estás dando 1 megabit a cada estación. Entonces necesariamente la conexión que vos tenías contra el puente tenía que ser una conexión de 1 gigabit. Si el puente tiene 4 puertos de 1 gigabit para concentrar armarios de cableado de stack de dispositivos, el backbone de fibra, ¿de cuánto tendría que ser? Mínimamente, si vos tenés 4 o 5 puertos, tenía que ser de 4 o 5 gigabits. Pero en ese momento no existía 10 gigabits, existía 1 gigabit. Entonces, ¿cómo hacemos para armar un backbone de 5 gigabits, correcto? Con un cable de 1 gigabit. Entonces, lo que hicieron para poder hacer eso es desarrollar una norma que se llama 802.3 AD, ¿sí? Que es la extensión AD de 802.3. ¿Por qué? Porque esto es para Ethernet. Donde lo que vos podés hacer es sumar enlaces. ¿Qué significa? Y el puente que estaba conectado en el backbone, en vez de ponerle un cable de fibra contra otro que estaba en las conexiones cruzadas principales, le pongo 2 enlaces de fibra y activo esta norma y el tipo utiliza los 2 canales físicos como un único canal lógico full duple. Al ser full duple, lógico, y de 1 giga, tengo 1 giga de ida, 1 giga de vuelta, son 2 gigas, más otro canal de 1 giga de ida y 1 giga de vuelta, 4 gigas. ¿Y cómo los usa? Transmite todo por un canal y cuando el canal se desborda, por desbordamiento empieza a transmitir en el otro. Y si tuviera 3 cables de fibra óptica, tendría 6 gigas. De esta forma, se pueden sumar los anchos de banda de los enlaces entre un mismo origen y un mismo destino. El problema era que los puentes tenían pocas bocas. Entonces el switch es el dispositivo que viene con 24 bocas de cobre y 4 bocas de fibra, o 2 bocas de fibra y 48 bocas de cobre y 4 bocas de fibra. ¿Para qué? Para que vos hagas un stack. Un stack no, perdón.
una agregación de enlace. ¿Sí? Para que vos hagas agregación de enlace. ¿Qué es agregación? Suma. Agregar es sumar. Entonces la agregación de enlace es una normativa para el Ethernet que le permite a los dispositivos de capa 2, porque de capa 2, de 100 megabits para arriba, en 10 no se puede porque tiene que ser full duplex, ¿sí? De armar canales lógicos sumando canales físicos. ¿Cuántos puedo sumar? Y otra vez lo mismo que el stack, depende de la marca. ¿Sí? Hay marcas que te permiten conectar 9 enlaces de 1 gigabit, entonces tenés 18 gigabits de ancho banda. O 9 enlaces de 10 gigabit y tenés entonces 180. O 9 enlaces de 40 gigabit y tenés 360. La agregación de enlaces, full duple puede ser contra un servidor, por ejemplo. Entonces vos, el servidor tiene 3 placas de red, puede agregar un enlace. Esto es posible si las placas de red aceptan 802.3 AD. Si no, no. Todas las placas, no todas las placas lo aceptan. Entonces fíjense, tengo un enlace de 10, 2 enlaces de 20 y acá tengo un agregado de 60, pues son 3 de 10, 10 más 10, 10 de ida y de vuelta son 60. Esta técnica me permite, ¿qué cosa? Ampliar el ancho de banda disponible en un backbone sumando enlaces con medios físicos. ¿Qué otra cosa hace el switch? El switch tiene la capacidad de crear redes locales virtuales. ¿Qué es esto? Equivale a partir al conmutador en conmutadorcitos chiquitos. ¿Cuál es el objetivo? Reducir el broadcast. Ajá. Aumentar el tráfico, aumentar el ancho de banda relativo porque entre lo que vos enviás y lo que vos recibís es relativo. ¿Por qué? Porque mientras menos gente haya en el cable, ¿sí? Más tiempo voy a poder yo usar el canal o más veces voy a poder entrar. Si hay un montón de tramas que entran al cable y que no tienen como destino un lugar específico, ¿qué significa? Van a un equipo y todos andamos escuchando las conversaciones de todos y vemos, esto no es para mí, esto no es para mí, esto no es para mí. No podés entrar por esa razón, porque está escuchando. Entonces lo que hay que hacer es reducir la cantidad de información que es para otro que vos no tendrías por qué escuchar. ¿Sí? Para mejorar gestión y para brindar seguridad, porque yo puedo armar grupos de puertos en los switch y asignarles políticas. La interconexión de VLAN hacia un router. ¿Qué significa? ¿Qué pasa si yo tengo algunas estaciones de trabajo detrás de una VLAN que quieren ir a otra VLAN? A un equipo que está en otra VLAN. No pueden. El switch no les permite hacer eso. El switch se para con la VLAN. Los routers aíslan el tráfico de broadcast. ¿Qué es el broadcast? El broadcast es el conjunto de mensajes que utilizan una estación, que crea una estación de trabajo para avisarle a todos los otros de algo. Normalmente los broadcasts son para preguntar. Para preguntar quién tiene una dirección IP o para preguntar quién tiene esta marca. Entonces, en realidad, los segmentos de LAN tienen muchas búsquedas. ¿Correcto? Porque se andan buscando los dispositivos para saber dónde está, cómo armó esto, etc. El switch es un dispositivo de capa 2 y el broadcast es originado por la capa 3. ¿Por qué? Porque es la capa 3 que normalmente está buscando las direcciones, en este caso IP, o qué dirección MAC tiene un equipo que tiene esta IP, o qué dirección IP tiene un equipo que tiene este nombre de dominio, o qué dirección IP me das a mí que yo no tengo, vos servidor de dirección IP. Entonces todo es así, buscamos alguna dirección IP o tratamos de vincular la dirección IP con un nombre de dominio para poder armar un socket o una dirección IP con una MAC para poder enviar un mensaje. Entonces el problema del broadcast, es un artilugio para que la capa 3 pase a través de la capa 2 y genera lío. Entonces un switch no puede contener el broadcast porque no ve los paquetes. Y la pregunta está dentro del campo de datos de un paquete. Y el paquete es una PDU de capa 3. Entonces el único dispositivo que puede interpretar el broadcast porque lee las PDU de capa 3 es el router. Entonces el router contiene el broadcast. Entonces, ¿qué te hace? Te segmenta la red en un segmento y otro segmento, no solo como lo hace el switch,
sino que también obliga a que todas las estaciones tengan una dirección IP diferente de esta estación. En la red TOTO y la red PEPE. La única manera de que una PC de la red PEPE vaya a una PC de la red TOTO es que este la enrute. Entonces todo el broker que se genera acá, queda acá, y el que se genera acá, queda acá, no se interconecta. En este caso, cuando vos tenés switch, ¿sí? Tenés una sola LAN virtual de capa 3, y no hay manera, cuando el broker se genera acá, se propaga de este lado. Entonces los switch, que no son router, utilizan un artilugio, que es el de generar VLANs por puerto. ¿Qué hace un router? Genera un VLAN, genera VLAN por dirección de red. Los que son de una red y los que son de otra red. Entonces, al disminuir el tráfico total de broadcast, genera un aumento de la tasa de transmisión, ¿sí? Que es lo que llamamos aumento de ancho relativo. Ok, ¿cómo hace el switch para jugar a un router? ¿Sí? Una cosa a tener en cuenta es que el broadcast es una estrategia de la capa 3 que es independiente de la norma de acceso al medio que yo tenga. ¿Qué significa? No importa que haya en la capa 2. Si la capa 2 es de LAN, de mano de WAN. El broadcast es un problema de capa 3. Entonces, como los dominios de colisión es un problema de las normas que usan CCNA, en este caso 802.3 y 802.11, y cuando vos usabas 802.5, 802.16, 802.6 no tenía broadcast, ¿correcto? Le digo, no tenía colisiones, ¿sí? El dominio de broadcast no importa la norma que vos tengas, el dominio de broadcast existe. Porque es una forma que tiene la capa 3 de lograr pasar a través de la capa 2 y que llegue una pregunta a un destinatario que está en otro lado. Entonces, se denomina dominio de broadcast, ¿sí? A la porción de red donde las estaciones de trabajo pueden enviar mensajes de difusión a todas las estaciones de trabajo simultáneamente. Es un broadcast. El único que va a cortar el broadcast, contenerlo, es el router. Acá tenemos la definición de dominio de broadcast. Que decía recién. Entonces, ¿cómo emulamos esto con un dispositivo capa 2? Muy bien. Nosotros entramos a la configuración del switch y le decimos, estos puertos son rojos y estos puertos son azules. Bueno. Y vamos a dejar prevista una conexión roja-azul. ¿Qué significa? Puerto 8 y punto 9. Para que algunos rojos pasen del lado azul y algunos azul pasen del lado rojo. Bueno. Entonces supongamos que tengo dos switches. El switch del piso 1 y el switch de planta baja. A y B. En el piso 1 tengo la VLAN azul y la planta baja también, y la VLAN roja y la VLAN roja. ¿Qué significa esto? Si un equipo de la VLAN roja quiere mandarle un mensaje a un equipo de la VLAN azul, cuando entra el switch se fija. Puerto 1 con puerto 10. ¿La MAC destino existe? Sí. ¿Están en la misma VLAN? No, no pasa. Entonces, los rojos con los rojos y los azules con el azul. Ahora, ¿cómo vinculo los rojos de A con los de B y los azules de A con los de B? El primer escenario era conectar una conexión roja entre el A y el B y, por otro puerto, una conexión azul entre el A y el B, que era lo que vimos en el switch recién. Entonces yo tengo que una conexión acá que conecta este switch, donde este switch ve a través de este puerto a todos los rojos y a través de este puerto a todos los azules. Muy bien. Fantástico, espectacular, lo resolví, listo. Ahora, ¿qué pasa cuando tenés 8 VLAN? Y no te alcanzan los puertos para poder conectar. Los puertos de interconexión entre switch, necesito 8. ¿Y cuántas bocas tiene que tener el switch para interconectar equipos con 8 VLAN? Supongamos que son 10, 15 equipos por VLAN. Sonamos, no me alcanzan las bocas. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Con 2 VLAN no es un problema, pero con 8, 10, 15, puedo tener 255 VLAN. 4096 en realidad es la cantidad de 4096, sí. 4092, no, bueno, 96 es la cantidad de VLAN que yo puedo. 4096 es la cantidad de VLAN que puedo tener en Switch. Y entonces,
Entonces los tipos que hicieron esto. Una conexión roja-azul para conectar los azules con los rojos. ¿Para qué? Si vos lo querés separar. No va. Entonces lo que hicieron es armar un enlace que se llama enlace trunk. El enlace trunk, o troncal, ¿qué hace? Hace que este switch A y este switch B intercambien las tramas que van de un switch al otro switch, agregándole una etiqueta con el color. Entonces, ¿qué hace el B? El B manda una trama al aire y dice, esta trama es roja. Y el A le dice, esta trama que va para allá es roja, esta es azul, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega la trama al otro lado, se fija el dispositivo, la MAC destino, y al corroborar el color de la MAC destino, ¿cómo sabe el color de la MAC origen si no es una trama que estaba conectado a un puerto de él? Porque el B le clavó un sticker, una etiqueta, que dice es roja. Entonces yo puedo tener un único cable entre los switches, donde los switches entre sí se mandan las tramas con una etiqueta. Entonces cuando el switch la conmuta a otro lado, le saca la etiqueta y la tira donde va. La etiqueta es solamente para que los switches entre sí sepan de qué color son las tramas. Entonces cuando vos tenés 8 VLAN, tenés 8 colores. Entonces depende de cómo esté pintada, o sea, la etiqueta, qué color sea, los dispositivos saben, ¿sí?, a qué VLAN corresponde. Entonces este enlace troncal tiene por denominación enlace troncal de VLAN, porque es troncal para pasar VLAN. Y el etiquetado de VLAN implica una modificación de la trama. ¿Por qué? Y porque le agregaba una etiqueta. La etiqueta es una estructura de bits, ¿sí?, que vos le agregás en algún lado a la trama, y entonces si una PC recibe esa trama, la considera una trama gigante, con una estructura diferente, y la considera una trama errónea y la descarta. Pero como vos no se la va a dar a una PC porque es un tema entre los switches, el switch cuando conmuta a la PC le saca la etiqueta, ¿sí?, el etiquetado es para solamente ser usado en enlace troncal. Y es una modificación del estándar 802.1, que es el 802.1Q. Entonces tenemos el 802.1D, que es Panintry, el 802.1Q, que es el etiquetado de vino, el 802.3AD, que es la agregación de enlaces, o los enlaces agregados. Fíjense cómo se van modificando las normas con el tiempo para poder dar paso a solución de problemas, ¿sí?, que fueron apareciendo con el crecimiento de las redes. ¿Existe la posibilidad de realizar una conexión troncal contra un servidor? Sí. Se llama conexión multihome, y los hosts multihome normalmente eran Linux o servidores que tenían una placa de red especial que permitía activar el 802.1Q, y a través del software de administración del servidor vos podías interpretar las distintas, le generaba las distintas tramas, las distintas VLAN que coincidieran con el identificador del switch, o sea, los dos tenían que tener el mismo color, y la identificaba. Y de esa manera podía funcionar. ¿Eso existe? Existe. Se usa poco y nada. Hoy poco y nada. Hoy en día se usa más el switch a un router y que el router el router. El router, exacto. Lo que hoy se usa es que el switch es el router, pero ya un switch de capa superior que un multilayer. Pero sí sería el equivalente a tener un switch conectado a un router y detrás del router todos los servidores. Así funciona. ¿Sí? Por eso es que el multihome ya no se usa más. Es una estrategia de los 90. ¿Qué pasa cuando vos tenés, qué pasa cuando vos tenés más de una conexión trunk? ¿Por qué puedo tener más de una conexión trunk? Porque en el backbone del switch estoy agregando enlaces. Porque yo puedo tener enlaces trunk agregados y todo, entonces ¿qué necesito? Si vos agarrás y pones conexiones así, como está esto, fíjense, una conexión verde, una conexión roja, y después necesito poner otra verde y otra roja, el spanning tree me las desactiva. ¿Por qué? Porque se da cuenta que hay más de un camino para llegar al mismo lugar, me los considera un lazo y me los baja.
¿Cómo evito esto? Con un enlace trunk. ¿Y qué pasa cuando vos tenés los trunk? Activo 802.3 AD y genero enlace agregado. ¿Y por qué necesito esto? Y porque esto es un backbone y el ancho de banda que yo tengo en este canal no me alcanza para la cantidad de equipo que tengo acá y necesito sumar ancho de banda. ¿Qué significa esto? Que todos los protocolos y las normas que hemos visto son complementarias, o sea, se entienden entre sí y cuando fueron creadas atendiendo a las otras normas que van a aparecer. Entonces, ¿es posible tener enlaces redundantes en una LAN? Ethernet, sí. ¿Con qué? Con Spanning Tree. Y cuando yo quiero agregar enlaces que no son enlaces redundantes, suma de ancho de banda, sí, también, con 800. ¿Y qué hace el Spanning Tree cuando detecta? Cuando vos tenés la norma activada, el equipo se da cuenta y no lo considera un enlace redundante, sino una suma de enlaces. Y luego puedo tener, ¿sí?, dos enlaces redundantes, dos grupos de enlaces agregados para que sean como enlace redundante. Sí, entonces yo puedo agarrar 4 puertos y decir, ustedes son el enlace A y ustedes son el enlace B, otros 4 puertos, y el Spanning Tree se va a dar cuenta que tiene 2 enlaces, entonces dos grupos agregados de enlaces, entonces dice, bueno, al grupo B lo bajo. ¿Qué significa? Lo desactivo. Y usamos el A. Cuando el A tenga algún problema, activo el B. Entonces son complementarios. ¿Sí? Fíjense que acá tengo la VLAN, esto de la prioridad no existe en Ethernet. Tengo la VLAN roja, la VLAN verde con los puertos correspondientes, y no tengo prioridad, esto sería token, pero no fue. Como es 802.1Q, sirve para token ring. Etiquetado de VLAN es 802.1. Entonces la VLAN se puede hacer con Ethernet, con token ring, con cualquier otra cosa. Acá tengo, ¿sí?, los enlaces con Spanning Tree, a menos que vos agarres y tengas agregación de enlace. Acá tengo dos switches aislados. Fíjense el norte, que tiene, fíjense, una dirección IP, y este tiene la misma dirección IP. ¿Sí? 192.68.1, esta es la red, este es el host 4, y este es el host 14 de la misma red. ¿Qué significa esto? Todos están en la misma red. Presten atención a esto. Han conectado con el puerto 16. ¿Qué pasó? Esto es una conexión de 10 megabits, no me sirve. Les pongo una de 100 megabits, pero dejo la de 16 de respaldo, por si pasa algo. Y el Spanning Tree dice, tenés dos conexiones, esta es más rápida, te desactivo la más lenta. Punto. Seguimos con el mismo escenario, todo en la misma red. Ahora, ¿qué hago? Por alguna razón tengo las redes pares y las redes impares. ¿Sí? Y tengo la VLAN roja y la VLAN verde. El primer escenario, ¿cuál es? Conecto el puerto 16 y el puerto 15. Pero estoy consumiendo dos puertos. ¿Sí? Entonces, para conectar los rojos con los rojos, los verdes con los verdes, entre norte y sur, lo que hago ahora es poner un enlace trunk, donde solo uso un puerto y van todas las VLAN etiquetadas. Bien. Pero ahora tengo un problema. Necesito que algunos equipos de la VLAN roja se conecten con algunos equipos de la VLAN verde. ¿Cómo hago eso? No puedo. Entonces necesito a José Router. Pero necesito otra cosa también. ¿Qué necesito? Necesito cambiarle, ¿sí?, la dirección de red. Y acá, yo quiero que noten que antes acá era 24 y ahora 25. Armé dos subredes, una subred de la verde y otra subred de la roja. Y el router tiene un puerto que ve los verdes y otro que ve los rojos. ¿Qué pasa? Cuando hay alguien rojo que quiere ir a un lugar verde, el switch no lo deja, pero el router sí lo escucha, y entonces lo que hace, porque tiene la dirección del gateway del router, entonces el router lo que hace es enrutarlo. ¿Qué hace cuando enruta? Lo recibe verde,
lo cambia de puerto, lo pinta de rojo y el switch, que como lo recibió verde no lo dejó pasar, cuando lo ve rojo sí lo deja pasar. ¿Sí? Perdón. Lo que yo puedo hacer es armar un enlace TRAN de alguno de estos dos switches contra el router, y esta es la única manera de que vos puedas saltar el charco de las vilas. ¿Sí? ¿Para qué quisiera yo saltar el charco de las vilas? Les voy a explicar. Yo tengo, por ejemplo, 7 pisos. Tengo switch de piso en cada piso. Lo que yo no quiero es que el broadcast del piso 1 pase al 2, y del 2 al 3, y del 3 al... y así. Yo quiero aislar el broadcast en cada uno de los pisos. Entonces, ¿cómo aíslo el broadcast en cada uno de los pisos? El switch del piso 1 tiene todos sus puertos en la VLAN 1. Las VLAN no son, en la VLAN roja. El switch del piso 2 tiene todos sus puertos en la VLAN verde. El del 3 en la azul, el del 4 en la lila, el del 5 en la amarilla, el del 6 en la anaranjada y el del 7 en la gris. Y el puerto del vagón en la VLAN blanca. Entonces el switch principal recibe todas las conexiones que están en la VLAN blanca. O sea, o mejor dicho, en la VLAN blanca. No tiene VLAN, no es blanca, no tiene VLAN. Bueno, no hay VLAN acá, vienen todos. Y del otro lado, que es la VLAN de administración. Y que del otro lado del switch está la VLAN negra, a la cual están conectadas todos los servidores. Entonces, fíjense, si yo no quiero que el broadcast de un piso se propague a los otros pisos, tengo que evitar que pase por el vagón. Por eso cada piso tiene una VLAN distinta. Bien, pero ¿qué pasa cuando vos querés que las estaciones de trabajo vayan a los servidores? Tienen que salir de su VLAN, pasar por la VLAN blanca, que es el sector sin VLAN, y entrar a la VLAN negra, que está al otro lado. ¿Cómo hacemos eso? Entonces lo que vas a hacer es, todos los dispositivos que están en una VLAN tienen una dirección de red distinta entre sí. Y entre el switch principal y los equipos de la VLAN negra, tengo un router. Entonces, cuando un dispositivo de una VLAN de un color determinado quiere ir al servidor, le envía el mensaje al router. ¿Cómo se entera el router? Porque el enlace al cual está conectado con los switch es un enlace TRAN, y el tipo recibe todas las tramas etiquetadas. Entonces, cuando vos se la mandás al router, ¿sí? el equipo, ¿sí? de la red verde, ¿sí? de la VLAN verde, le pone la etiqueta verde, le pone como dirección MAC destino la placa de red del router, ¿sí? que esté asociada a la etiqueta verde. Entonces todos los verdes le van a apuntar a una MAC del router. El router recibe por una placa donde la dirección está asociada a la etiqueta verde. El tipo que hace, abre la trama, encuentra un paquete, y el paquete que tiene como IP destino, el tipo lo ve del lado de la VLAN negra. La única manera de que vos llegues al lado de la VLAN negra con un switch en el medio, que vos pongas una etiqueta que diga este mensaje negro. Pero si era verde, el router lo cambia de color. Y allá llegó. Y esa es la manera en la que vos saltás el charco de las VLAN cuando sea necesario. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos configuración de switch, pero esta es la idea del enrutamiento entre VLAN. ¿Sí? Y con esto hemos visto casi todos los dispositivos, no hemos visto multilayer switching, pero muchos. Multilayer switching es un caso particular que lo hablaremos en su momento. Con esto hemos recorrido todos los dispositivos de todas las capas del modelo OSI y hemos visto todas las tecnologías que hay dando vuelta para que vos puedas armar un diseño de LAN consistente y que te permita sea escalable, o vas escalando a medida que tenés un problema, ¿sí?
tenías un conjunto de estaciones de trabajo, el área de trabajo, te creció, armaste hub en cascada, los hubs eran muchos puertos para los hubs, entonces armaste un stack, después viste que tenías muchos stacks y tenías las colisiones, pusiste un bridge, después viste que superaste la capacidad del bridge, tuviste que poner un switch, después viste que el ancho de banda del vagón no te alcanzaba, tuviste que agregar enlace, después viste que te empezó a joder el broker, tuviste que poner VLAN, después tuviste que ver cómo llegamos de una VLAN a otra y metiste un router. Y esa es la historia, ¿sí?, de la evolución de las tecnologías en una red cuando la red crece. Y acá es donde nosotros asociamos el cableado estructurado al diseño de red. Y esa sería la clase del martes después de Pascua. Entonces, es importante que a estos conceptos los busquen en el Tannenbaum, no en el Kuroseros, y le peguen una leída solo para entenderlos. ¿Sí? ¿Está? Yo les voy a mandar esta filmina, y lo que me interesa es que solo ustedes lo entiendan, para que cuando la clase que viene hablemos de diseño de redes, ¿sí?, cuando yo nombre las tecnologías, ustedes las pueden ubicar, si no es lo mismo que olvidarte. ¿Sí? Entonces, la clase que viene vamos a ver diseño de LAN, ¿sí? Vamos a hacer un práctico, ya vamos a ver, posiblemente sea un práctico de creación de VLAN con un switch, y después vamos a empezar a hacer otro tipo, vamos a hacer una demostración de VLAN, de VLAN con switch. ¿Preguntas hasta acá? No, profe. Bueno, realmente tenemos la mitad del curso y eso realmente me preocupa porque va a ser complicado el lunes. Bueno, una cosa que quiero que tengan en cuenta y que retransmitan. Esta es mi dirección de correo. ¿Por qué? Porque el cpci.org está por desactivarse. El Consejo de Ciencia Informática, donde yo tengo todos los profesionales informáticos tenemos nuestro mail, ¿sí?, pasó del dominio ORG al dominio ORG.org. Entonces, esto se va a caer. Los que me mandan los trabajos, los que me mandan las cosas, ¿sí?, mándenlo a ORG.org, porque no sé dónde sacaron el ORG, porque hemos cambiado toda la identificación de los dominios a esto. Yo he informado de distintos lugares, y en un momento va a dejar de funcionar y no los voy a recibir. Entonces no voy a recibir los mensajes ni los prácticos. Por favor, usen el ORG.org. Muy bien. Si no hay preguntas, si no hay dudas, no me queda más que despedirlos, ¿sí?, hasta la próxima clase, y desearles felices. Gracias, profe. Eso, profe. Les vaya muy